El mundo está hecho un lío, ¿no? Si vos ves un poco las noticias, lees algún portal, te das cuenta que hay convulsión por todos lados, hay guerras, desastres. Y cada vez que pasa eso, la gente enseguida relaciona con el fin del mundo. Hay una guerra, el fin del mundo debe estar cerca. Lo mismo pasó con la pandemia. Ya muchos hablaban de que el fin estaba cercano. Pero la Escritura dice claramente que eso no es así. El Señor Jesús dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Está hablando de dolores de parto. El principio es esto. Principio de dolores de parto. Hay diferencia entre los dolores del comienzo, los primeros dolores, a los dolores del parto en sí mismo, ¿no? Hay gran diferencia. Y acá dice claramente que las guerras y los terremotos, las pestes, no son una señal, son solo principios de dolores. Las guerras, los terremotos y todas esas cosas muestran la ira de Dios. Dios está irado contra el pecador. Y esas son revelaciones de la ira de Dios, pero la revelación final llegará de manera imprevista. Por eso no tenemos que tomar esas cosas como una señal. El Señor dice, cuando ocurran estas cosas, no se turben, no se asusten, no se preocupen por eso. El fin del mundo llegará no cuando haya guerras o cosas así. El fin del mundo va a llegar cuando el Señor vuelva. Él va a ser la señal. También dice el Señor en ese mismo capítulo, Mateo 24, pero en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. ¿Cuál es la señal? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es algo que va a ocurrir. Ese día llegará. Ese día está marcado en el calendario de Dios, desde la fundación del mundo. Y ocurrirá sin anuncio previo. Vendrá sorpresivamente y será la consumación del plan de Dios. Toda la historia de la humanidad lleva a ese punto. Toda la historia del universo lleva a ese punto. Y será el fin de la era presente y el comienzo de la era venidera. Eso va a ocurrir. Y todo lo que conocemos, absolutamente todo, será destruido. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo, hermano, todo va a ser quemado. Qué importantes son las cosas que vemos en la televisión, la política, la economía, qué importante, ¿no? Pero acá dice que todas las obras del hombre serán quemadas.
Así que todo lo que te parece hoy importante, relevante, que tal vez le quite el sueño a las personas, va a ser quemado. Todo eso no tiene la menor importancia delante de Dios. Serán quemadas. Puesto que todas estas cosas se han de ser deshechas, escuchad, ¿cómo no os atrevéis vosotros a andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los hijos de Dios esperen. Nosotros esperamos. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Señor dice que para que nosotros no tengamos que tratar de escondernos de su presencia, temerosos y avergonzados, debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque ese día llegará. Y si estamos preparados, en lugar de estar asustados y temerosos y buscando dónde escondernos, vamos a estar felices, gozosos, anhelantes. Y eso es lo que estuvimos leyendo en el Evangelio de Lucas. El Señor dice: estén preparados. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Eso es lo que quiere el Señor. Hallarnos preparados para que seamos bienaventurados. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados. ¿Y qué significa estar preparados? Bueno, estar conscientes todo el tiempo de que la venida del Señor es inminente y vivir anhelantes a su venida. Esto, dice, nos lleva a vivir una vida que busca hacer la voluntad de Dios, a no dejarnos distraer por las cosas del mundo, a tener hambre y sed de justicia. El Señor lo resume diciendo: más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas necesarias, las cosas que necesitamos para vivir, el Señor las añade, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar su reino. De eso se trata de estar preparados. Buscar su reino todo el tiempo,
buscar su voluntad todo el tiempo, en cada cosa, glorificarlo con cada palabra, con cada acción. De eso se trata, estar preparado. Esa es la manera de velar. Y cuando el Señor vuelva, si nos halla haciendo así, bienaventurados seremos. Pedro escuchó al Señor hablar de estas cosas, hablar de que debemos estar preparados, de que debemos tener los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Y se sintió confundido, porque el Señor estaba hablando de la multitud. ¿Vos te acordás de la situación? ¿Te acordás cómo empezó la cosa? ¿Te acordás que un fariseo lo había invitado a comer y ahí en la casa el Señor los confrontó? Cuando salió de la casa había una gran multitud. Bueno, el Señor empezó a hablar a la gran multitud, pero siempre enfocándose en sus discípulos. Entonces Pedro se sintió confundido en esto. ¿Cómo? Vos no estás hablando a nosotros específicamente, a los discípulos. ¿Puede ser posible, habrá pensado Pedro, que nosotros los discípulos no estemos preparados para la venida del Hijo del Hombre? Entonces, el apóstol pregunta sobre eso y el Señor le responde otra parábola. Una parábola que habla sobre las personas que van a estar cuando el Señor vuelva. Algunas van a estar preparados y otras no. Algunos van a recibir recompensa y otros van a recibir castigo. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá sobre los infieles, le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso te decía, Pedro se debe haber sentido confundido en este punto. Está hablando la multitud, pero específicamente los discípulos, hablando de que deben estar preparados. ¿A quién está hablando? Por eso le pregunta: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La diferencia lógica, lo esperable sería que el Señor diga: bueno, los discípulos son los que están preparados y el resto son los que no están preparados. Para los discípulos va a haber recompensa y para el resto va a haber castigo. Pero el Señor le estaba hablando a los discípulos. Entonces, esto implica que va a haber personas, va a haber discípulos que no van a estar preparados para ese día. Esa es la pregunta de Pedro, pero el Señor cuando responde no le responde directamente, sino que le narra, como acostumbra, una parábola. Una parábola que habla de un mayordomo.
Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo vaya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Un mayordomo fiel y prudente. Vos sabés que el mayordomo era la persona, el siervo, incluso el esclavo, que el señor de la casa, el amo de la casa, depositaba su confianza y lo ponía sobre todas las cosas de la casa. Él debía encargarse de que todos los habitantes de la casa recibieran, el alimento y el cuidado necesario. Era el que administraba todos los bienes del hogar, una persona de confianza. El administrador sería llamado hoy. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Y este mayordomo, dice, es fiel y prudente. Fiel significa, la etimología griega, ¿no? Pistos, significa también creyente, confiado. Una persona que verdaderamente cree en su amo. Una persona fiel, que confiaba en su amo. Y prudente. Alguien sensato, cauto, inteligente, que sabe diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. Este mayordomo fiel y prudente entonces está dedicado al buen funcionamiento de su casa. Él alimenta a las personas, o se encarga de que reciban el alimento correcto, y que reciban el cuidado, todos los que viven en esa casa. El Señor confía en esta persona y cuando vuelva y lo haya haciendo así, estará satisfecho de su conducta. Y dice que lo pondrá sobre todo su bien y le dará todavía más de lo que tiene, más confianza. ¿A quién representa este mayordomo fiel y prudente? Al creyente verdadero, aquel que fue expuesto al Evangelio y se arrepintió de sus pecados, y a partir de allí, abrazado al Salvador, trata de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida llena de gratitud y de servicio. Ese hombre, esa mujer, ese creyente, sabe lo que es importante y vive para eso. Las cosas del mundo son pasajeras para esa persona. No se deja distraer por ellas. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este creyente, este mayordomo fiel y prudente, es alguien que no está centrado en sí mismo. Su anhelo es servir a Dios y servir a los demás. Confía en Dios, más allá de las circunstancias. Porque la vida cristiana no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Sin embargo, el verdadero creyente permanece. El verdadero creyente
persevera, no se aparta. Dice en Marcos 13:3, el Señor Jesús dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia. Perseverar hasta el fin más allá de toda circunstancia. La vida cristiana es difícil. Puede ser muy dura. El Señor dice también en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia marca entonces una característica del creyente. Dice que muchos tropiezan en el camino, muchos son engañados, otros se enfrían, muchos, dice, se enfrían. Pero ninguno de esos perseveró hasta el fin. Esos no fueron verdaderos creyentes. Eran personas que se engañaban a sí mismas, que podían engañar a los demás, pero que no podían engañar a Dios. Y acá te voy a tirar abajo una fortaleza. No existe el cristiano alejado. Existe la persona que parecía cristiana, que actuaba como cristiana, que hablaba como cristiano, pero que su corazón no estaba transformado. Por eso el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, qué lástima que te alejaste. No, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor está pronunciando esta parábola para abrir los ojos de la iglesia y para que aquellos que están en esta condición se arrepientan. Todavía hay tiempo. El verdadero creyente persevera hasta el fin. Así dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para preservarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces el verdadero creyente persevera hasta el fin, pero esa perseverancia no depende de sus esfuerzos, no depende del esfuerzo humano, sino que depende de Dios. Nadie tiene la suficiente fuerza en sí mismo para soportar todas las aflicciones, si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Por eso, la perseverancia está sostenida
en Dios. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No se perdió ni uno. La obra es completamente de Él. También Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor, que os afirmará, que os mantendrá firmes y guardará del mal. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Te lo voy a leer en la nueva versión, la nueva traducción viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El que persevera hasta el fin, el que persevera en su fe, el que vive conforme a esa fe, coherente, y cuando el Señor vuelva y lo haya haciendo así, lo recompense, porque habrá recompensa. Mateo 25, 23 dice: tu Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas? En ese momento, hoy cantábamos, la recompensa es que te abrace tu Salvador. ¿Te imaginas llegar delante del Señor y que te diga: bien, 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 buen siervo y fiel, pero si hice todo mal, hice todo mal, cuando quería hacer el bien, hacía el mal. Nunca hice nada bueno. Y el Señor te diga: ya está, ya está. Bien, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra recompensa? Y el Señor dice: todavía, como si te fuiste fiel, te voy a poner sobre lo mucho. Sobre lo poco, lo que te di en la tierra, fuiste fiel, ahora te voy a poner sobre lo mucho. Si no merezco nada, Señor, nada, nada, nada. Fue un desastre todo el tiempo. Lucas 19:7 dice: Él le dijo: está bien, buen siervo,
Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Te das cuenta que el Señor da a entender acá como que en el cielo vamos a tener tareas específicas que cumplir, tareas que nos van a llenar de gozo, de satisfacción y que tienen que ver con las personalidades de cada uno? No sé cómo es eso. Pero el Señor tiene recompensas para sus hijos fieles, para sus hijos. Todo es gracia, absoluta gracia. Y el Señor dice más: si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. O fíjate que está hablando del mismo siervo. Dice: mas si aquel siervo, ese que parecía siervo fiel, si ese siervo fiel y prudente en realidad no era fiel y prudente. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, si ese siervo persevera hasta el fin, ese entonces es uno verdadero. Pero si ese siervo que parece fiel y prudente no persevera, sino que empieza a pensar, mirá vos, dice, dijera en su corazón. ¿Sabes cómo te das cuenta que no es un fiel siervo y prudente, un siervo fiel y prudente? Porque en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, ¿le hace caso a qué? A su corazón. ¿Y sabes cómo es el corazón del hombre? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si vos haces caso a tu corazón, cuidado. Estás en muchos problemas. Tenés que hacer caso a la palabra de Dios. Proverbio 23:7 dice: porque cual sea su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el corazón revela lo que sos en realidad. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Y acá este siervo dice que le hablaba a su corazón. ¿Y qué le decía a su corazón? El Señor tarda en venir. El Señor tarda en venir. Entonces, este siervo no tiene sentido de urgencia. Es más, como el Señor tarda en venir, empieza a pensar que capaz que no viene nunca. Y se relaja. Y sale lo que verdaderamente es. Aflora lo que hay en su corazón. No se tiene que andar cuidando. Entonces, dice, comienza a tratar mal a las criadas y a los criados, a sus consiervos, los empieza a tratar mal. Los tenía que cuidar. El Señor lo había dejado para que los cuide, los alimente. No, acá ya los trata mal. Dice, los empieza a golpear y a comer y beber y a embriagarse. O sea, ya perdió eso de Dios primero y el prójimo, sino ahora está Él en el trono. Y comienza a vivir esa vida, comienza a embriagarse, a beber, a comer, a vivir para sí mismo. Pero el Señor de la casa viene. Vendrá el Señor de aquel siervo un día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Te imaginas cuando llega el dueño de casa y lo encuentra haciendo así? Dice que lo castiga duramente. ¿Sabes qué? Ese castigo que dice castiga duramente, literalmente dice lo cortará en pedazos. Y así traduce
la nueva versión viviente. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Mirá la ira de Dios está representada ahí, ¿no? Tal es el enojo de ese señor que los corta en pedazos. Claramente el Señor está hablando de aquellos que aparentan ser, pero que no son creyentes. Y como te decía, se engañan a sí mismos. Pero nunca pueden engañar a Dios. Y todas las obras que hoy hablábamos de la perseverancia no depende del creyente, sino depende de Dios. Esta persona, todas las obras que hacía, las hacía en sus propias fuerzas, y las fuerzas se acaban. Y gana lo que hay en el corazón. Por eso no puede perseverar hasta el fin. Y el creyente tiene el mismo pensamiento, el falso creyente tiene el mismo pensamiento que el falso siervo. El Señor tarda en venir. Es más, capaz que no viene nunca. Y empieza a vivir su vida relajado, centrado en sí mismo. Y tal vez siga simulando para que los otros no lo vean, pero él ya está rendido al pecado y su única preocupación es que nadie lo descubra. Es verdad que el Señor tarda en venir, pero el Señor tarda en venir porque está esperando que esa persona se arrepienta. El Señor no aprueba el pecado. Está esperando, es paciente, dice, porque espera que se arrepienta. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. El corazón no arrepentido, el corazón endurecido, solo acumula ira para el día de la ira. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor regresará y no sabemos cuándo. Puede regresar ahora, puede regresar en un rato, o puede regresar en 5 años o en 200, yo no lo sé, pero el Señor va a venir. Y es necesario que estemos preparados. El Señor dice que a esa persona, a ese siervo infiel, lo pondrá con los infieles. Porque no importa la apariencia. Parecía un siervo fiel, pero no lo era. Lo pondrá con los infieles. Así dice. Lo cortará en pedazos, dice, lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, parecía un creyente, pero nunca lo fue. Al Señor nunca lo engañó. El apóstol Pedro, entonces, cuando escuchó que el Señor hablaba de que teníamos que estar preparados, le pregunta, pero es para... Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y la respuesta, entonces, leyendo la parábola, es que el Señor le hablaba a nosotros, a los discípulos, y también a todos.
Habla del siervo fiel, el cual recibirá recompensa. Y habla de los infieles. Y dentro de los infieles estaban los que parecían siervos, pero no lo eran. Y los que eran abiertamente inconversos o incrédulos. A esos le corresponde castigo. Pero el Señor hace diferencia en esto. Fíjate, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Te das cuenta? Es cuestión también de la luz que Dios te ha dado, o que has recibido. No es lo mismo para aquel que ha conocido, ha escuchado la palabra, ha conocido la voluntad de Dios y no la ha cumplido, que aquel que nunca la escuchó. Van a ser castigados todos, pero va a recibir más azotes, más castigo, el que la escuchó y la rechazó. En Lucas 10:13 vemos esta diferencia. El Señor dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio serán más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Viste que hay diferencia de castigos? Para los que tuvieron la luz y la rechazaron, que para aquellos que no la tuvieron. Ahora, dice en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el que conocía recibirá más castigo. El que no conocía la verdad recibirá castigo. Pero el Señor tiene en cuenta la ignorancia. Recibe castigo, pero tiene en cuenta la ignorancia. Pero cuidado, la ignorancia nunca es absoluta, porque el Señor se encargó de que todos tuvieran la luz necesaria. Lo leíamos en Romanos. Dios se reveló a todos los hombres por medio de la creación. Y así dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se manifiesta al hombre, se revela al hombre. Cuando el hombre ve la creación, su alma, su corazón es afectado porque Dios se lo manifiesta, pero lo rechaza.
Se manifestó el Señor por medio de la creación, se manifestó también el Señor por medio de la conciencia, y así dice Romanos 2:15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los hombres conocen lo que está bien y lo que está mal porque Dios se lo puso en su corazón. Se llama conciencia. Saben diferenciar lo bueno de lo malo. Y cuando hacen lo malo, lo hacen conscientemente. Por eso no tienen excusa. Pero bueno, no recibieron la revelación de la voluntad de Dios escrita. Nadie les habló del Evangelio. Bueno, esos van a recibir castigo por sus pecados. Pero aquellos que recibieron la revelación y la realizaron van a recibir más castigo todavía. Por eso, el Señor Jesús está diciendo a la iglesia, prepárense, cuidado con relajarse, porque si se relajan quiere decir que no se han arrepentido todavía. Arrepiéntanse, todavía estamos a tiempo. Nadie tiene excusa delante de Dios. Todos somos pecadores. Y nuestro único salvavidas es el Señor Jesús. Aférrense a ese salvavidas. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Ahora, si vos sos un siervo fiel y prudente, la venida del Señor es algo que anhelás desesperadamente. Y mirás el cielo y decís, ven pronto, Señor Jesús. Ves el mundo y ves el pecado y querés que venga pronto. Pero si no es así, el Señor te está hablando, el Señor te está llamando, arrepentite, arrepentite, arrepentite. Y está con los brazos extendidos, diciendo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Arrepentite y vení corriendo a los brazos de tu Salvador. ¿Ven? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.